Muy buenas tardes, preciosas familias, y todos los que nos van a estar viendo también por vía de internet. Es una bendición y un deleite estar estudiando la bendita palabra de Dios. Génesis capítulo 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fíjense cómo no especifica la Vía Láctea, porque la Biblia no fue diseñada en la manera científica, sino como Moisés era un sabio, pero fue directamente el Espíritu Santo que lo inspiró para que llevar a cabo el escrito de estos libros conforme a lo que el Espíritu Santo le guió. Porque Moisés podía haber mencionado aquí donde dice: y el ejército de ellos, señalar cada parte del universo, pero no es el punto. El punto es que tú llegues a conocer específicamente a Dios, y de ahí se desenlaza todo. Entonces dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4 del capítulo 2 de Génesis: el hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra o la trabajara. El versículo 6: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El tercero: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos
y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta el 17. Entonces, qué privilegio. Estamos haciendo esta mención de que si tú ya leíste el capítulo 1, vamos a estar leyendo, porque es irnos versículo por versículo, se extendería bastante, son 50 capítulos. Quiero hacer este comentario. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, que es el principio, que se llama el libro de la creación, el principio, que quiere decir Génesis, entonces fíjense que si ya leí los 50 capítulos, si tú puedes leer en esta semana los 50 capítulos, le vas a encontrar el sentido y vas a entender toda la Biblia. Por eso es demasiado importante, básico, fundamental, que pongamos atención y que vuelvas a estudiar la enseñanza de hace 8 días. Yo estaba haciendo quehacer en la madrugada y estaba escuchando la palabra de esta enseñanza. Dije, está buenísima, está muy buena. No lo estoy diciendo por mí, para que se me adjudique a mí el lugar. El primer lugar es de Dios, porque de lo recibido es de Él la palabra. Entonces, mira, el libro de Génesis se divide en 2 divisiones grandes, del capítulo 1 al capítulo 11, que es del principio de la creación hasta cuando el hombre hizo la torre de Babel. Y del 12 al capítulo 50 es cuando Dios llama a Abraham, y Abraham corresponde a Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, hasta el capítulo 50, donde se da la muerte de José. Entonces, es tan importante que sepas cómo Dios, del capítulo 1 al 11, miramos ahí el principio, cuando hizo Dios la creación, cuando fue la caída del hombre, cuando vino el diluvio y cuando vino, en este caso, la torre de Babel. Esos 4 eventos que en esos 11 capítulos. Y del capítulo 12 al 50, fíjate, como 4, no es casualidad. 4 personajes muy importantes, que fue Abraham, que el padre de la fe, su hijo Isaac, que fue el hijo de la promesa, Jacob, el que fue el hijo preferido, y José, que fue vendido por sus hermanos, pero fue de bendición en el tiempo de la crisis. Entonces, estos 4 personajes tú te vas a identificar en estos 50 capítulos. Es una delicia, un deleite, que en realidad, si tú le dices, Señor, dame sabiduría, quiero entender tu palabra, porque tú me dices que escudriñes. San Juan 5:39 dice,
escudriñad las escrituras, porque en ellas ustedes tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, me importa mucho, mucho, mucho que comprendieran estos eventos, lo que es de los primeros 11 capítulos, del capítulo 1, principio de la creación, y el capítulo 11 que termina cuando el hombre dice, no, hagámonos una sola familia, un solo hombre. Y ahorita se repite lo que se está haciendo de lo que es el sistema mundial. Una sola lengua, una sola moneda. Ellos dijeron, vamos a llegar hasta las alturas, a alcanzar a ese Dios. ¿Cómo que Dios? Porque ya había pasado el diluvio. Ya había pasado el diluvio cuando esta nueva generación, que fue en el capítulo 11, se rebelaron. ¿Cómo ese que hizo ese diluvio? Vamos a ir contra él. Así está ahorita. El ciclo de la historia está por terminar en este juicio. Entonces, mucha atención, hermanos, porque esta es una belleza de escritura que nos va a llevar a entender toda la palabra de Dios y está encadenada en crucigrama y nos lleva hasta el Apocalipsis, a lo que estamos viviendo actualmente. Pastor Eleazar. Hay tanto que nos podríamos ir pero duraríamos todo el año con este libro. Y también queremos llegar a Apocalipsis. Por eso estamos entrando en Génesis, porque si se entiende Génesis, se va a entender Apocalipsis. Amén. Nuestra meta es llegar a Apocalipsis. Por ejemplo, en este libro hay 14 generaciones que marcan la profecía de Jesús y de la venida de Cristo. Y en este libro hay 11 generaciones bien marcadas. Y en el resto del Antiguo Testamento pues están las otras, hay 13. Y la 14 sería cuando Jesús nace. Y estamos en la 14 generación ahorita de lo que está registrada la Biblia. A decir, está hablando en otras lenguas. Eso nada más es para información a aquellos que estudian detallado y más profundo. Pero toda esa información encaja exactamente con toda la profecía, con todo el porvenir que está y lo que estamos viviendo hoy. Por eso cuando leen Mateo y dice ahí la genealogía de Jesús, entonces ahí habla de generaciones. Creo que Noé me preguntó qué eran de generaciones. Genealogías. Las genealogías. Bueno, está hablando exactamente, pero Génesis es muy importante para comprender el resto de la Biblia. Es muy importante, pero no nos vamos a detener con detalle porque no estamos en el punto de como un instituto bíblico, sino en el ángulo que las necesidades que tiene el ser humano, los hijos de Dios, podamos. Y ahorita el punto es el pecado y la muerte que entraron por causa de desobediencia. Todo mundo sabe esa historia, pero nada más quiero pasarme a la palabra de Dios, donde dice que el pecado es una enfermedad fatal. Es una enfermedad fatal. Estaban hablando acerca de un negocio y le contestaron, ¿qué me garantizas? Y el otro negociante le contestó, no te garantizo nada. La única garantía es que nos vamos a morir, dijo. Eso es lo único que te puedo garantizar, que todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Pues mientras estemos en este cuerpo, así es. Por eso es fatal, porque nadie se escapa. Nadie se escapa de la muerte, a menos que estemos en el tiempo que Jesús levante a su iglesia. Ahí es donde seríamos transformados y no sabríamos de la primera muerte. Dice, eso es un pecado de enfermedad fatal. Es la operación de la ley física. Santiago 1:15 dice, entonces, ¿quieres leerlo, pastora? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una ley física. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia está dentro del ego, del yo, del alma.
La concupiscencia, para explicarlo de una manera sencilla, es la forma mal pensada que tenemos. Es la forma mal pensada que tenemos. Es la forma los malos pensamientos que si los dejamos se quedan, porque aún siendo hijos de Dios, pasa por nosotros pensamientos no buenos. Pero va más allá nada más de que pasan, sino que nosotros los agarramos y los tocamos y los extendemos más, los analizamos, me gustaría, podría, lo que fuera el pecado, pero sale de nosotros, llega el pensamiento y si lo dejamos que quede ahí, entra al corazón y luego del corazón brota otra vez eso como un árbol, como una planta. Y entonces cuando tenemos la concupiscencia es, como lo dijo Jesús, si un hombre ve a una mujer, no su esposa, ve a una mujer extraña y la desea, esa es la concupiscencia. ¿Por qué están ahorita, no nada más aquí en Estados Unidos, en otros países están pidiendo la aprobación para tener relaciones sexuales con los niños? ¿Qué es eso? Concupiscencia. Es la maldad que se cultiva en el corazón y en la mente de las personas. Eso es la concupiscencia. Pero nosotros los hijos de Dios podríamos estar batallando con la concupiscencia, pero si renovamos nuestra mente, doblegamos, apagamos esa concupiscencia. Entonces empezamos a pensar en todo lo justo, en todo lo de buen hombre. Si hay virtud alguna, en eso pensamos, en eso nos ponemos atención. Filipenses 4:8 dice eso. Nos pone en lugar, contrarrestamos la concupiscencia y ocupamos nuestra mente, nuestro cuerpo, todo en cosas buenas. Pero si no lo hacemos, y aquí viene al caso porque aquí, gracias a Dios, comenzamos los temas bíblicos para los padres solteros. Pero que cuando los padres solteros habían estado acostumbrados a tener una pareja en su cama todas las noches y ahorita no la tienen y el cuerpo les empieza a pedir pareja y empieza la concupiscencia en su mente y está en ellos si la controlan o no, como un caballo bruto. Como un caballo bruto. Se tiene que domar. Se tiene que domar. Y el Señor nos ha dado autoridad para domar eso. El que no conoce al Señor no lo puede domar. Pero los hijos de Dios sí podemos domarlo. Porque si no lo domamos, ¿qué sucede? ¿Qué dice el versículo, pastora? De Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido. La concupiscencia es como cuando eres tentado, eres llevado a hacer algo, planeaste cómo nadie se dé cuenta de algo, lo que fuera. Entonces vas y lo llevas a cabo. ¿Qué sucede? Da a luz el pecado. Entonces, mientras haya concupiscencia y la dobleguemos con la palabra, con oración, con convivio de gente buena, planeando, usando nuestra mente para cosas buenas, la vamos a doblegar. Si no la doblegamos, da a luz el pecado. Vamos a consumir el pecado. Y ahora, ya estando en pecados, vamos a venir a dar la muerte. Por eso dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Es exactamente lo que yo les decía hace días a unos hermanos. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Es cierto, le dijeron que no comiera del árbol. Pero lo más importante es que empezó a platicar con la serpiente. Por eso les digo, padres, fíjate con quién está texteando tus hijos. ¿Está platicando con la serpiente? Y ni cuenta te das. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva empezó a platicar con la serpiente? ¿Dónde estaba? ¿Qué amistades estás teniendo? Aún en los trabajos.
Hay personas perversas que se dan cuenta que sea hombre o mujer, tienen necesidad de una pareja. Andan como perritos oliendo a ver a quién. De eso está hablando. Entonces, cuando empieza eso, entonces empieza la concupiscencia. Y luego, ya cuando se lleva a cabo, es el pecado. Y cuando ya está en pecado, va a dar la muerte. Por eso es pecado y muerte. Es fatal. El pecado es muerte fatal, enfermedad fatal. Enfermedad fatal. Es determinante, hermanos, que comprendamos sería la anatomía del pecado. Conozcámosla. La anatomía del pecado. Pastora Eva. En sí, la concupiscencia, como acaba de narrar Pastor Eleazar, dice que es sentir deseos o excesos de deseos no gratos a Dios. Y tiene dos acepciones. Por un lado es la tendencia que se tiene a pecar, y el otro cuando estás ligado a esos impulsos que está en la persona humana, o cuando está herida la persona, cuando está en soledad, entonces lo lleva a cabo. Dice, estas dos acepciones o dos formas básicas, cuando son los excesos o que están desviados, que están en excesos, ese sentir no agradable a Dios, aún ante la sociedad. Tienes tu esposa y tú andas con otra persona. Entonces está fuera aún de la moral. Aunque ahorita hay bastante depravación, pero todavía, si alguien sabe, mira, él tiene su esposa y anda aquí con otra muchacha en el trabajo coqueteando, o ya se metió con esta persona. Entonces ahí es donde necesitamos el pueblo de Dios. Dice que así alumbre tu luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas acciones o buenas obras, y entonces van a glorificar a Jesucristo. Entonces, qué importante es esta enseñanza para todo el pueblo de Dios y para todos los que todavía no han recibido a Jesús, que para eso vino Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito? Lo que Dios tiene a través del Génesis, a través de la Biblia, a través de cada libro de la Biblia, por lo que dice en 2 de Timoteo, el 3:15, que toda palabra de Dios es inspirada por Dios para instruir, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos meterle a nuestra mente, renovar la mente, repite, renuevo mi mente cada día. La palabra es la que nos limpia, la palabra de Jesucristo. San Juan 15:3, la palabra que yo les he hablado, dijo Jesucristo, ella los va a limpiar. Entendamos esto de ley, hermanos. ¿Por qué cuando una persona comete un delito, infringe una ley, por qué viene la policía y se lo lleva y lo encierra a esa persona? Para sacarlo tiene que haber otra ley, ley con ley. Tiene que haber otra ley. Por esa razón hay muchas personas que tienen que ocupar abogados para que vayan con ley en la mano y la presenten. Con su fianza y la ley, sacan a la persona de la cárcel. Ley con ley. Ley con ley. No nos podemos escapar, hermanos, del pecado si no nos sometemos al Señor. Te voy a poner un ejemplo ya como hijos de Dios. El apóstol Pedro era de los que se aventaban arrojados. Y cuando Jesús les dijo, en pocos días me voy a ser crucificado. Y de una vez les digo que todos ustedes van a ser esparcidos, se van a asustar. En otras palabras, estoy hablando con mis palabras. Se van a asustar y van a huir por todos lados. Y se levanta Pedro, dice, Señor, yo no, yo aquí voy a estar. ¿Y sabes cuál fue su pecado de él? Su arrogancia. No era su fe, su arrogancia. Yo sí puedo, Señor. Yo aquí voy a estar contigo aunque se vayan todos. Yo sí, yo mero, yo puedo. Ese fue
su pecado, su arrogancia. Entonces pasan los días y luego le dice Jesús: el diablo ha venido y me ha pedido para zarandearte, para darte una buena cuereada. Es como si te piden a tu hijo, a tu hija, y tú no puedes hacer nada. Vienen y te lo quitan enfrente, en tu cara, porque traen documento que infringió la ley y no puedes hacer nada. A Jesús se le presentó eso. Viene el diablo y le reclama: suéltame a Pedro, porque le voy a poner una buena. Y Jesús no podía hacer nada porque Pedro era un arrogante. Por esa razón lo tuvo que soltar. Y por eso ya nomás le dijo: voy a orar para que tu fe no falte, donde iba a ser zarandeado. ¿Y por qué? Porque su pecado había infringido la ley. La ley había pecado. Por eso el diablo tenía permiso. Si uno de tus hijos se brinca a la casa de un vecino y comete algún delito, si tiene gallinas, le mata a las gallinas o hace algo, mientras esté dentro de la propiedad, te lo pueden matar. Te lo pueden matar. Es horrible eso, hermanos, es horrible. Entiende la posición de Dios cuando te está avisando que no peques. No peques, no es juego. Mira la siguiente frase. Para relacionar esto que acaba de decir el pastor Eleazar, Lucas 22:31, cuando le dijo también el Señor, o sea, el Señor Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, siempre Jesús, a través ahorita de la iglesia, siempre nos anticipa cuando vamos a pecar. Él no quiere que nosotros le fallemos, porque pecar quiere decir que erramos al blanco, que nos equivocamos. Pero Él siempre nos anticipa, nos lleva por medio de una persona, de un hijo de Dios, o directamente, audiblemente te dice: no vayas. Aún este mensaje sé que está siendo de aviso para alguien, y alguien que nos vaya a estar mirando vía internet o que vuelvan a escuchar este mensaje. El Señor te está hablando. No lo tomes a la ligera. No es inofensivo el pecado. Quieren que se vea inofensivo, no lo es. El pecado es un amo terrible. Es la operación de la ley económica. Es un amo terrible. El diablo te incita a pecar. Tu concupiscencia te lleva a pecar, pero se las cobra bien cobradas. Por eso es un amo. Se convierte uno en esclavo del pecado. Y es lo que el Señor no quiere. El Señor por eso vino y murió y nos hace libres. Si ya ha muerto en la cruz, si ya has recibido a Cristo, ¿por qué pecar otra vez? ¿Por qué volver a atarte tú solo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Te gusta? Pues es un amo terrible. Es un amo terrible. Entonces, el número 1 que vimos es que el pecado es una enfermedad fatal. Fatal es que no tiene remedio más que a través de la sangre de Jesús, cuando la persona se arrepiente. Ni con quimioterapia. Y la número 2, el pecado es un amo terrible, que te conviertes en esclavo de él. Así como cuando tú debes o debemos a una institución bancaria o a cualquier de seguros o X deuda que tengamos, dice en Proverbios que el que debe a alguien algo se convierte en esclavo del que presta. Entonces, nosotros, ¿por qué ser esclavo del pecado? Dijo Jesús en Lucas 4:18, porque Él vino a libertar a los cautivos,
a sacarnos de la cárcel, a quitarnos las cargas de opresión, toda ligadura de impiedad y a dar vista a los ciegos y a dar el año agradable de las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿por qué decimos que el pecado es un amo terrible? Porque en Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque porque la paga del pecado, ¿qué es? Ese es el salario. La paga del pecado es muerte. Por cada pecado que se cometa, se paga con la muerte. Por cada pecado que se haga, se paga con la muerte. Por cada pecado que se haga, se paga con la muerte. Pero la buena noticia dice, es el resto del versículo que dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. El regalo de Dios, sabiendo que estamos endeudados por haber pecado y vamos rumbo a la muerte. Entonces el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cuál es la condición? Recibirlo, tenerlo como Señor, amén, como Rey. Amén. Eso es, hermanos. Amén. No nos está costando la vida eterna. Él ya pagó. Es un regalo. Ese es el sistema económico en relación al pecado. Pecas, págame con la vida. Pecas, págame con la vida. Pecas, págame con la vida. Comprendamos esto. Otra vez les he dicho, ¿cuánto cuesta un galón de leche? ¿Quieres leche? Paga el galón de leche. ¿Quieres frijol? ¿Cuánto cuesta el kilo o la libra de frijol? Págalo. ¿Quieres pecar? Pagas con la muerte. No se puede romper, eso es. Por eso tenemos que recibir a Cristo. Por eso es parar de estar pecando y recibamos al Señor. Ese es el regalo de la vida eterna. Pastora. Dice, hay más versículos, pero el pecado es una ofensa castigable. Número 3, el pecado es una ofensa castigable. ¿Por qué dice en Ezequiel 18:20? Dice que esta es la operación de la ley criminal. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Está claro, hermanos. Es una ofensa castigable. El pecado se castiga. La desobediencia se castiga. Y el Señor dice, no dará por inocente al malvado. No sé por qué hay en la mente de nosotros, los seres humanos, creemos que pequé, oh Dios es amor, me la va a pasar. No, Él no la puede pasar. Aquel que tiene a Cristo es cubierto con la sangre de Cristo y es como podemos pasar eso. Pero no se puede pasar un solo pecado. Se tiene que castigar. Y luego lo que acaba de leer la pastora en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Estaba oyendo un documental de unas personas que cometen delitos aquí en Estados Unidos y a veces se escapan por un tiempo, pero ya el FBI con el tiempo los encuentra. Y hallaron el caso de una mujer que estaban separados, de que por un tiempo, dijeron, un matrimonio, estaban separados. Pero en ese tiempo que estaban separados, el hombre que se sentía muy solito, se encontró con una mujer en la gasolinera, empezó a hacer amistad, se casaron, se divorció y se casó con esa mujer. Esa mujer era de las que andaban en moto y le gustaba andar libre, como dicen. Entonces, nunca había experimentado el convivir con una familia en un hogar. Le gustó, se sintió bien, se sintió protegida. El punto es de que llegó el grado en que dominaba tanto a 2 hijos del Señor y se enojaba cuando lo tenía que mandar con la mamá,
con la madre de esos niños. Planeó todo y llegó al grado en que mató a la señora, la ex esposa de su esposo. Y lo más triste de eso, esto es real, lo más triste de esto, que el muchachito tenía apenas como 12 o 13 años. Y agarró, la golpeó a la mamá del niño y la niña, eran un niño y una niña. Y al niño, ya cuando estaba la mujer tirada, lo forzó que le pegara a matarla. El niño llorando mató a su propia madre. A su propia madre. Y la otra niña nada más mirando. Cuando el FBI descubrió todo, pues le dieron años de por vida a esa mujer. Al esposo también le dieron cárcel porque se mantuvo. Él nomás trabajaba, comía y se iba a su cuarto. Y él también le dieron 15 años de cárcel por mantenerse ajeno a la responsabilidad de sus hijos. Al muchacho le dieron 8 años de cárcel porque también él fue el que mató a su propia madre, aunque fue forzado. Y a la niña no le hicieron nada, pero quedó brincando de un hogar en otro hogar, sin familia. ¿Por qué te digo esto? Porque la mujer, cárcel de por vida. Al esposo, 15 años. Al niño, 8 años. Y a la niña nada. ¿Por qué? Porque es castigable el pecado. Es castigable. Nadie se escapa. El Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces aquí este ministerio está enfocado a la familia. Amén. Pero si tu padre y tu madre o tus hermanos no entienden este mensaje, no entienden la palabra de Dios y tú la entiendes, escapa por tu vida. Aunque ellos pequen, tú no pecas. Tú mantente sirviendo al Señor. Tú mantente sirviendo al Señor. Nosotros crecimos en el Evangelio, una familia de 18, vivimos 15 por muchos años, ahorita son como 14 creo, sí, todavía 14 somos. Cuando mi madre murió, casi nadie iba a la iglesia, íbamos unos 2 o 3. Cuando mi madre murió, pues fue en la iglesia cristiana, fue el velorio, todo. Y todos fuimos, y la iglesia, no cabíamos en la iglesia, éramos bastantes. El segundo domingo fueron menos. El tercer domingo, los que fuimos, somos los que seguimos yendo a la iglesia. Desde allá, cada quien decidió. Después de ahí, algunos todavía éramos niños. Después de ahí, los que seguimos yendo a la iglesia, pues ahí vamos. Pero los que no, en la cárcel, golpeados, solos, algunos están solos. Sus hijos son homosexuales, algunos, los otros murieron tienen hijos que han muerto de forma trágica, y infinidad de cosas que hay. Y hasta el día de hoy, para decirte que una de mis hermanas, la que murió, por eso somos 14, mis sobrinos tenían dinero, pero era dinero de droga. Y no tenían para sacar la caja para poderla velar. Porque si sacaban dinero tenían encima el FBI. Entonces, porque no era dinero bueno. ¿Por qué te digo todo esto? Porque lo que te estamos hablando de la palabra de Dios no es una mera comentarios para entretenerte. Es una realidad, hermanos. Hace estragos en la familia. Hace estragos. Por eso, tú que tienes tu familia, jálalos a la iglesia. Ponlos a leer la Biblia, les guste o no, mientras estén bajo tu casa. Créeme que le estás salvando la vida, porque el pecado es muerte. Van a renegar un tiempo. Va a parecer que, ¿por qué nosotros somos así? Los demás son muy libertinaje. Porque ven gente en la escuela, ven gente en los trabajos. Créeme que vale la pena. Vale la pena. Después te lo van a agradecer, si es que ahorita no lo saben. Pero vale la pena que te los traigas, que los hinques a orar, que hables la palabra.
Y a veces te dicen, yo ya sé eso, mamá. Yo ya sé eso, papá. Sígueles diciendo, no te canses, porque estás salvando su vida. Cristo es el que pagó el precio, pero a nosotros nos corresponde. 3 cosas acabamos de mencionar ahorita. ¿El pecado qué? Que la indicación que dio Jehová Dios a Adán es la misma indicación que se nos sigue mandando a todo el ser humano, a los hijos de Dios y a la gente que todavía no recibe a Jesús. Donde fue el texto básico, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No hay opción. Si entras al pecado, no es a lo mejor. No, mueres, y no nomás muerte física. Pues aquí estoy viva. ¿Qué pasó, pastora? Te falla el coco. No, ciertamente morirás, es en todas las áreas. Muerte espiritual, que es la peor. Por eso dijo el rey David, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si no está el Espíritu Santo, mejor apaga y vete ya al infierno. Porque si eres porque hijo si de no, Dios. Por eso dijo el mismo rey David en el Salmo 51, cuando escribió esta oración de humillación, le gritó, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, renueva. Esa es la palabra que necesitamos tener las 24 horas, renueva, Señor. ¿Y cómo la renuevo? ¿Cómo la voy a renovar? Leyendo día y noche. ¿Qué dice Josué 1:8-9? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas o que tú fueres. Entonces es vital para nuestros niños que vean ellos a Jesús en nuestras vidas. Cuando vemos un niño con las reacciones, rápido le digo al pastor Eleazar, ¿se acuerdan de las 3 partes básicas para nosotros vivir una vida cristiana sin estar fusilando a nadie? Tener plena convicción de que nosotros somos hijos de Dios, que estamos convencidos, la convicción que somos hijos de Dios, y la conciencia, que es el temor de Dios, que Dios nos protege las 24 horas, y la tercera, que es la consideración, que nos consideremos los unos a los otros y nos ayudemos, levantemos al caído. Hermano, la regaste, te vi ayer que andabas con una mujer, no le voy a decir a tu esposa. Un día le dije yo a una, ya hace años, le dije, mira, es que si yo voy de chismosa, te vas a separar, tienes hermosa familia y se va a desbaratar tu hogar y te vas a ir de premio a la eternidad, al lago de fuego. Entonces, aliviánate, deja de pecar, porque espiritualmente rápido el diablo te va a condenar hipócrita y luego te van a decir, mira y anda para allá y para acá. No, arrepiéntete. Y ahorita igualmente, pueblo de Dios, dice el Señor Jesús que si tú ves a alguno en Gálatas 6, si tú ves 6:1 y 2, si tú ves a un hermano que ha caído, pues ve con él. Y como dice Jesús en San Mateo 18:15-17, ve con él. Y lo que dice en Santiago 5:19-20, cuando tú haces volver a una persona del error, lo salvas de muerte física y muerte espiritual, eternal, y Dios te va a perdonar multitud de pecados. Así es. Entonces, mira, pueblo hermano, de Dios, si tú estás escuchando esto, no te hagas como que este mensaje es para alguien más, es para ti. Es para mí. Y para que nos vaya a estar mirando vía internet. Créeme que no hay garantía que quien está escuchando hoy vaya a estar escuchando el otro domingo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor da la respuesta. En el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré. Amén. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hay que hacer?
Confesar. Confesarlo. También Romanos 10, 9, 10 dice, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos a través de la gracia de Dios, podemos recibir su perdón y ser salvos. Tú y yo dejemos que los siguientes versículos bíblicos nos alienten a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, lo que dice en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Proverbios 28, 13 dice, Amén. el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Puestos de pie, hermanos. Voy a leer este versículo que lo necesitamos memorizar. Someteos pues a Dios. Esa es la clave. Sométete, sometámonos a Dios. Y la parte otra, si nos sometemos, dice, resiste al diablo, aguanta. Y dice, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 7 al 10. Vuelvo a recalcar algo que dije hace días. Si no respetas y no acatas las indicaciones de tus padres, si eres estudiante, te la vas a mirar, vas a tener problema en la escuela. Y si no, estás brincando al siguiente autoridad. Si no respetas esas autoridades, te las vas a mirar con la policía. Si no respetas esa otra autoridad, te la vas a mirar con el juez. Pero al final de cuentas, tarde que temprano te la vas a mirar con Dios. Con Dios. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, adulto, hermano adulto. Si no respetas a tu pareja, si no respetas a tus padres, si no respetas las autoridades civiles, si te estás brincando y estás teniendo un problema con una autoridad, es indicación que te estás pasando ya. Se está pecando, pero tarde que temprano te las vas a mirar con Dios. El pecado se cobra, y se cobra muy caro, con la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, lo vuelvo a recalcar queriendo avisarte, hermano, persona que nos vas a estar viendo vía internet. Si estás pecando, párale. Párale ya. Si no sabes cómo pararle, pide ayuda, pero primero confiésate al Señor. Confiésate al Señor. Porque ahorita está este pueblo aquí, no hay garantía que yo los vaya a ver el otro domingo. Mañana. ¿Quién me dice que yo voy a estar aquí, que ustedes van a estar aquí? Esto es un mensaje muy determinante, hermanos. La paga del pecado es muerte. No se puede jugar con el pecado. No se puede jugar. Puestos de pie, hermanos. Voy a leer los dos versículos sobre el arrepentimiento. Cuando venimos arrepentidos, dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y otro versículo es Marcos 11:25. Y cuando ustedes estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes vuestras ofensas. Aleluya. Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo, hemos cumplido, Padre, transmitiendo tu palabra, Señor.
Y tú, hermano, que nos escuchas, en el nombre de Jesucristo, sea atento a este mensaje. Arrepiéntete de tu concupiscencia. Arrepiéntete de tu maldad. Antes que vengan los días malos. Y digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que estés en la cárcel. Antes que vayas al infierno. Antes que el pecado te cobre. Arrepintámonos. En el nombre de Jesucristo. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, amén. Porque no solamente vino a mostrar su amor, sino vino Jesús para que el mundo sea salvo por Él. No vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Amén. Pero aquel que le confiesa, aquel que le recibe, aquel que le reconoce, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Hay alguien que necesita pasar aquí al altar para que tenga la libertad de orar y confesarte tú delante del Señor. No tomemos a la ligera el pecado que nos asedia, sino contrarrestemos con la palabra de Dios, con la palabra de Dios.